tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Jesús en el Evangelio de San Juan utiliza una frase que puede resultar un poquito extraña cuando dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Uno dice, ¿realmente es un mandamiento nuevo? Si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, concretamente al libro de Levítico, en el capítulo 19, encontraremos una frase muy parecida, donde dice Moisés: amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amaos los unos a los otros. Es casi el mismo mandamiento, dicho con una variante ahí más bien de tipo gramatical, en plural en lugar de singular, pero bueno, ¿qué más da? El punto es, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué dice Jesús que es un mandamiento nuevo? No tanto por esa primera parte del mandamiento, sino por la segunda parte del mandamiento. Porque Jesús dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En la versión del Antiguo Testamento de Levítico dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el punto de referencia, porque se puede entender en un doble sentido, comparativo, o simplemente decir, así como te amas a ti, tienes que amar a los demás, o amar a los dos en ese sentido. O puede decir, tienes que amar a los demás así como tú te amas a ti. En esa medida, en la medida en que te amas a ti, ama a los demás. Vamos a tomar esta segunda versión. Perfecto. El punto de referencia entonces es el amor a mí mismo. Todos nos amamos a nosotros mismos, empezando por defender nuestra vida, nuestros intereses, aquello que nos gusta, aquello que quisiéramos hacer, en fin. Tenemos todos un amor a nosotros mismos que a veces incluso nos contrapone a los demás. Se vuelve, cuando es un amor desordenado, fuente de daño, de dificultad, de conflicto con los demás. Pero bueno, independientemente de esa parte que pudiéramos llamar así negativa del amor a mí mismo, vamos a suponer que tomemos el mandamiento del Antiguo Testamento en su mejor versión. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas a ti, así, en esa medida tienes que amar a los demás. ¿Cuál es la novedad del mandamiento de Jesús? Que no dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros como cada uno se ama a sí mismo. No. Dice: como yo os he amado. Ahí está toda la diferencia. Ahí está toda la novedad. Ahí está toda la originalidad del mandamiento nuevo de Jesús. Amar a los demás como Jesús nos ha amado. Hay una historia que me gusta narrar en este sentido que puede ayudarnos a todos a entender mejor qué significa esto de amar a los demás como Jesús nos ha amado. Esta historia la narra Carlo Carretto, un autor italiano que en realidad se refiere a su propia historia en un libro precioso que se llama Lo que importa es amar. Ahí dice Carlo Carretto que cuando él era joven estaba en la búsqueda de Dios. Y un poco desesperado tal vez en esa búsqueda, acudió a pedirle un consejo a alguien que le dijo: si quieres encontrar a Dios, vete al desierto. Ahí, en ese ambiente, en ese lugar tan inhóspito, tan difícil para la supervivencia, ahí vas a encontrar a Dios. Y nada más le hizo una recomendación: llévate agua, pan, una Biblia y 2 cobijas, 2 mantas. ¿Por qué? Porque el desierto se puede definir, dice tal cual Carlo Carretto en su libro, como país frío en donde hace mucho calor cuando sale el sol, pero cuando se mete el sol hace mucho frío. Por eso le recomiendo esto de las mantas. Total, Carlo Carretto toma el consejo, se va al desierto del Sáhara, en el norte de África, y ahí empieza su búsqueda de Dios. Y él narra cómo el primer día, pues ahí va vagando por el desierto con su equipo, con su equipaje, digamos, y llega la noche y efectivamente busca un lugar donde pasar la noche. Y encuentra por ahí, ve un macizo rocoso que está ahí, entonces se acerca ahí porque le parece que aquel es un lugar un poquito más seguro y se acurruca literalmente al pie de este macizo rocoso. Saca sus 2 cobijas, se tapa porque efectivamente empieza a hacer mucho frío. No se había dado cuenta Carlo Carretto de que le venía siguiendo a lo lejos un viejo beduino, un anciano beduino que venía el pobre en harapos. La verdad que se veía que era un hombre muy pobre
Y pues viéndolo a lo lejos, dijo, aquí ya tengo mi fuente de calor para esta noche. Total, cuando Carlo Carreto ya estaba ahí reposando un poco, se le acercó este viejito y se le acurrucó a un lado, literalmente, como pidiendo un poquito de cobijo en ese sentido. Y Carlo Carreto simplemente se dio la vuelta y se volteó para el otro lado y ahí se acurrucó más con sus cobijas. Y soñó que esa noche algo sucedía, que una roca inmensa de aquel macizo se desprendía de la punta y le caía encima y moría. Y bueno, de pronto se presentaba ante Dios para su juicio final, o para su juicio particular más bien. Total, ahí en ese momento, pues él está preparando todo su examen de conciencia cuando Dios le dice, espérame, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con tus 2 cobijas? Y en ese momento él se dio cuenta de que la única pregunta que valía la pena para poder entrar al cielo es si había sido generoso en ese momento concreto de haber compartido al menos una de las cobijas con aquel hombre, con aquel ancianito beduino que lo había estado siguiendo. Total, se da cuenta de que está inmaduro todavía para entrar al cielo y Dios le da una nueva oportunidad y despierta de su sueño. En realidad, pues no había pasado aquello, pero el sueño tenía sentido. Total, cuando despierta ya no está el viejito, sigue caminando él toda una jornada, vuelve a llegar la noche, se vuelve a buscar un macizo rocoso por ahí para protegerse del viento, de la arena, de las ventiscas, lo que hay en el desierto. Y ahí se acomoda y otra vez llega el viejito, otra vez el beduino que también lo venía siguiendo a lo lejos. Esta vez, Carlo Carreto, un poquito pues tocado por aquel sueño que había tenido, decide compartir una de las 2 cobijas. Entonces toma una y se la pasa al beduino y él se queda con la otra. Y otra vez el mismo sueño o muy parecido, sueña que muere otra vez y que se encuentra en el juicio particular delante de Dios y Dios le vuelve a hacer la misma pregunta, ¿qué pasó con tus cobijas? Y Carlo Carreto esta vez se siente como más seguro de poder decir, ahora sí fui generoso, pues yo le compartí. Me quedé con una y le pasé la otra a él. Y Dios le contestó, tú has amado a tu prójimo en la versión del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, una y una. Pero hay una nueva versión de ese mandamiento en el Nuevo Testamento, que es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y yo he dado mi vida por ustedes. Esa es la versión del Nuevo Testamento. Total, otra vez Carlo Carreto se siente un poquito defraudado de sí mismo, despierta de su sueño y ahora emprende la travesía nada más buscando a quién regalarle sus 2 cobijas, ya un poquito más tocado por esos sueños que había tenido. Y de hecho pregunta, ¿dónde está la gente más pobre del desierto? Quería él ya entregar aquello. Y le dicen, mira, si caminas toda la noche en esa dirección, vas a llegar al amanecer a un pueblo muy pobre, a una aldea, a un asentamiento ahí en medio del desierto, donde está la gente más pobre de todo el desierto. Y efectivamente él camina toda la noche, llega al amanecer a aquel lugar y se encuentra a una aldea terriblemente pobre. Una vez que está ahí, pregunta, bueno, ¿y aquí quién está en más necesidad? Alguien le señala una carpa, una carpita toda llena de agujeros. Estaba haciendo muchísimo frío. Recuerden ustedes que al amanecer es el momento más frío de todo el día. Cuando hace frío es el amanecer el momento más frío. Y efectivamente llega a esta carpa, la destapa un poco y se da cuenta de que ahí está una mujer tendida en el suelo, en los huesos, desnutridísima, tiritando de frío, y al lado un bebé envuelto en una cobija nuevecita. Por la vestimenta de la mujer, que más bien lo poquito que se puede ver de la vestimenta que traía, ustedes recuerden que en África las castas es un tema importante y por la vestimenta puedes saber a qué casta pertenece una persona. Bueno, evidentemente aquí era una casta bajísima a la que pertenecía esta mujer y se veía a leguas que era una prostituta. En fin, ella ahí estaba muriéndose literalmente de frío, pero tenía a su bebé perfectamente cubierto con aquella cobija nueva. Dice Carlo Carreto, esa mujer me enseñó lo que era el amor al prójimo de verdad. De hecho, muere la mujer y Carlo Carreto toma el bebé
y se encarga a partir de ese momento de cuidarlo hasta que puede darlo en adopción a una pareja, a una familia. Lo interesante es que ya ahora Carlos Carreto sabe lo que significa amar a los demás como Jesús nos ha amado. 3 características tiene el amor de Jesús. En primer lugar, es un amor divino. Es un amor que no procede de un corazón simplemente humano. Recuerden que Jesús también en otro momento dice, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Es decir, la verdadera fuente, por decirlo así, original del amor al prójimo viene de Dios. Es Dios quien nos comunica esa capacidad de amar a los demás. Nosotros como humanos, ¿qué podemos hacer para amar a los demás en ese nivel? Poquísimo. Nuestro corazón es pobre, nuestro corazón es limitado. Nuestro corazón es mezquino tantas veces, da a cuentagotas, es poco generoso. La única forma en que nuestro corazón puede ser abundantemente generoso es tomando el amor no de nuestro corazón humano, sino del corazón de Dios mismo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Jesús mismo nos está dando la clave. Por eso yo te invito a que si necesitas amar con más generosidad a los demás, a quien sea, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a los desconocidos, a quien tengas que amar un poquito más, pídele a Dios que te dé ese amor. Él es la fuente originaria de todo verdadero amor cristiano. En segundo lugar, es un amor incondicional. El amor de Jesús no pone condiciones. Dios no nos ama o Jesús no nos ama por quienes somos o por nuestras cualidades o porque somos buenos o porque lo hemos tratado bien o porque nos hemos portado bien. No, Jesús nos ama porque sí. Alguien dice de una manera muy hermosa que el amor de Dios es lo más parecido, lo voy a decir mejor al revés. El amor de una mamá es lo más parecido al amor de Dios. Si tú le preguntas a un hombre por qué ama a alguien, te puede dar algunas razones, porque es esto, porque lo otro, porque esta tiene estas cualidades. Cuando tú le preguntas a una mamá por qué ama a sus hijos, nunca te va a dar una razón. Simplemente te va a decir, porque sí, porque es mi hijo. Eso es un amor incondicional, que no depende de la cualidad, de la bondad, de la altura moral de una persona. Depende simplemente de que esa persona es y yo lo quiero amar. Es un amor incondicional. Y la tercera condición es que es un amor, o cualidad del amor de Cristo, es un amor total, que llega hasta dar la propia vida por los demás. Esta es la clave. Amaos los unos a los otros como yo os he amado significa ámense hasta dar la vida, si es necesario, por el otro. Evidentemente hay muchas maneras de dar la vida. Hay maneras cruentas, hay maneras heroicas de dar la vida en un instante. Pero también hay maneras que yo llamo de martirio lento, de heroísmo cotidiano. Pero es heroísmo también. El ser generosos día a día con una persona que nos puede estar implicando un gran esfuerzo para amarla, pues eso es un amor de dar la vida por el otro. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.